Yo vengo de una familia de médicos, mi padre, mi madre, y tengo una hermana y un hermano que son médicos. Entonces, bueno, pues era como el caminito trillado y sin mucha imaginación o sin cuestionármelo mucho, empecé a estudiar medicina. Alguien tiene que contar las historias que suceden en este mundo, ¿no? Y que es un poco, yo creo que finalmente los actores somos esos, somos contadores de historias, ¿no? Digamos que mis padres vinieron a América a partir de los acontecimientos que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a Blue Talks. La verdad es que hoy estoy muy contento. Esta es una Blue Talk muy esperada para todo el equipo y se nos hizo, se logró. Tenemos aquí a una primerísima actriz de cine, de televisión, de teatro. También es escritora, que quizás ustedes no lo sepan, y ahora estaremos platicando de todo ello, porque estoy seguro que la han visto en muchas ocasiones y bueno, pues ahora es un privilegio para nosotros que esté aquí. Y bueno, antes de ya presentárselas en forma, yo les recuerdo por favor que nos dejen su like, comenten, compartan, se suscriban a este canal y por favor pues los estaremos leyendo. Cuéntenos dónde han visto a Verónica Langer, espero estar pronunciando bien, estaba yo practicando, pero no sé si... Está muy bien, está perfecto. Sí, lo logré. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, Verónica. No, gracias a ti y a todo el equipo por la invitación. Para cualquier perdido que no sepa quién es Verónica Langer, ¿quién es? ¿A qué te has dedicado profesionalmente? Creo que ya como por 4 décadas, más o menos. Pues qué pena, porque así me van a empezar a tratar de adivinar mi edad, pero este año cumplo 50 años como actriz. Bueno, wow. De hecho ya los cumplí. Sí. Wow, felicidades. Muchas gracias. Así que, bueno, pues me he dedicado a esto que es la actuación y estudié teatro en lo que entonces era la Escuela de Arte Teatral, que ahora es la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y me he dedicado toda mi vida pues, al teatro, al cine, a la televisión. También he dado clases, he escrito, pues siempre alrededor de todo esto. Hay mucho que platicar de 5 décadas de trayectoria, pero antes de esas décadas de trayectoria, leía yo por ahí, ¿es cierto que en algún momento estudiaste medicina? Sí, es cierto. Yo vengo de una familia de médicos, mi padre, mi madre, y tengo una hermana y un hermano que son médicos. Entonces, bueno, pues era como el caminito trillado y sin mucha imaginación o sin cuestionármelo mucho, empecé a estudiar medicina, pero pasaron una serie de cosas. Yo soy argentina, cambié de país, todo un poco se dio hubo un cambio muy fuerte en mi vida y en ese cambio pues decidí también que ya no quería seguir con la medicina, aunque llegué hasta 4º año, lo cual ya es bastante. Wow, sí. Pero bueno, era un puro sufrir. Entonces, okay. Yo creo que en la vida, pues, si uno tiene la oportunidad, si uno es así tan afortunado como para poder elegir, pues hay que en algún momento, pues, conectarse con lo que uno realmente quiere hacer, ¿no? ¿Cómo descubres el teatro? Pues mira, yo, como te contaba, yo soy argentina, yo soy de Buenos Aires y me crié en un medio con mucha actividad cultural, la verdad. Y siempre me llamó la atención y empecé a tomar algunas clases, un poco así vocacionales, hasta que en algún momento tomé un taller más en serio y allá en Buenos Aires con un maestro de allá muy reconocido que tiene una escuela y todo, que se llama Raúl Serrano, y ahí fue cuando dije, pues de aquí soy, ¿no? Y entonces fue que ya tomé esta decisión. Nunca me he arrepentido, la verdad. O sea, admiro mucho a los médicos, toda mi admiración, mi respeto, porque es una carrera, además, que también requiere mucha vocación. Yo pienso que todas tal vez, pero la medicina pues sí llega a ser una carrera sacrificada en algún momento, pero no era para mí. El teatro también es una carrera sacrificada. Ay, sí, a veces sí es muy sacrificada también. Sí, pues sí. ¿Y qué tal la carrera como tal? ¿Fue lo que esperabas? ¿Fue algo distinto? ¿Cómo te fue como estudiante de teatro ya en la universidad?
Este, pues es difícil saber qué espera uno, ¿no? Y sobre todo como desde la distancia de que ya han pasado muchos años. Y yo creo sí, como bien dices, es una carrera demandante, es una carrera que sí requiere esto que ahora han dado en llamar resiliencia, o sea, mucha resistencia. Pero a la vez que es una carrera muy hermosa, ¿no? Es un poquito una montaña rusa, o sea, hay momentos de mucha euforia, alegría, de logros alcanzados o de que uno logra de repente estar en proyectos muy interesantes, muy disfrutables, y también tiene momentos muy difíciles, momentos de inactividad que creo que son los más difíciles, de hecho, porque un poco en esto es como que hay proyecto, no hay proyecto, estás, no estás, y entonces esa es la parte quizás un poco más complicada. Sí, platicaba yo con algún actor en alguna ocasión y le decía, ¿estás entre proyectos? Y me dice, qué bonita manera lo acabas de mencionar. Me dice, porque entre proyectos se oye muy bien a decirme que no estoy haciendo nada ahorita, ¿no? Sí, porque entre proyectos es que hay un proyecto que va a venir y uno cuando está en el entre proyectos, como tú le llamas, pues de repente sí, a veces cuesta mantener la esperanza, ¿no? Es decir, va a salir, va a salir, va a salir. Pero bueno, a mí hasta ahora siempre me ha salido el siguiente. Pero bueno, siempre está ese temor. Una vez que terminas la carrera ¿cuándo empiezas, digamos, ya a trabajar como actriz? ¿Durante la carrera o al término? ¿Cómo pasa esto? Pues mira, un poco junto, ¿no? O sea, la carrera de teatro tiene un poquito esto. O sea, cuando te digo que ya celebró 50 años de actriz, es antes de empezar a estudiar, digamos. Okay. Que participé en un espectáculo de teatro en la Casa del Lago, que se llamaba Diálogos de Amor, que era de poesía medieval. Eso lo considero yo la primera vez que me paré en un escenario. Muy nerviosa, bueno, siempre estoy muy nerviosa cuando me paro en un escenario, aún hoy. Entonces, a partir de ahí, pues yo decidí meterme a la carrera, estudié, como te contaba, en el IMBA, y bueno, ya profesionalmente yo diría que mi primera obra de teatro fue La Mudanza, de Vicente Leñero, que dirigió Adán Guevara, y me doy cuenta que ha pasado mucho tiempo porque muchos de los compañeros que ya siempre menciono ya no están con nosotros, ¿no? Vicente Leñero, grandísimo escritor mexicano, en fin, escribió, fue también periodista, etcétera, ¿no? Es una obra muy padre, ¿no? Que hicimos en el Teatro de la UNAM, que ya tampoco existe, entonces ahí dice, sí ha pasado el tiempo. Era un teatro muy bonito que era de la universidad, que estaba en la avenida Chapultepec. Y ahí pues estábamos así básicamente María Rojo y Luis Rábago y bueno, y otros compañeros. Wow, ¿qué compañeros? Sí, Eduardo López Rojas, que también fue un gran actor, en fin, Raúl Bretón. Bueno, pues esa fue mi primera patadita, digamos, ya hacia lo profesional. ¿Y cómo te llega esa oportunidad? Bueno, pues ya sabes, o sea, yo estaba justo acabando la carrera y de pronto yo tengo un amigo que me decía, porque yo también le hacía esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo haces para entrar, ¿no? ¿Cómo le haces? O sea, y entonces él me hizo una especie de metáfora que siempre la recuerdo, que es que me dijo, es como cuando estás en la playa y hay un grupo de gente jugando al vóley, ¿no? Y entonces te paras a mirar cómo juegan y de pronto alguien te dice, métete, y de pronto ya no te diste cuenta ni cómo y ya estás adentro jugando, ¿no? Pero hay que estar en la playa. Hay que estar en la playa mirando el partido, ¿no? O sea, como que sí, de repente estar como ahí. Yo estaba estudiando y estaba conociendo gente. Yo creo que por eso las escuelas son muy importantes, o sea, no solo son importantes en el sentido de que pues vas a aprender y puedes aprender en muchas partes y de muchas maneras, hasta puedes ser autodidacta, ¿no? O sea, hay gente que no ha pasado por la escuela y puede ser, en fin, ganarse un premio Nobel, ¿no? O sea, no es, claro, digamos, garantía.
pero a la vez lo que siento que la escuela te da es una pertenencia y sí, y te da o sea, la pertenencia a una generación, o sea, a ser parte de algo, porque si no, pues es muy difícil salir desde la soledad, digamos, Claro. e integrarte a una vida profesional. O sea, esto se va volviendo como una especie de grupo, en fin, de fuerza que va avanzando, pero en la que tú vas perteneciendo por los vínculos que vas estableciendo, ya sea generacionales o ya sea personales, afectivos, de todo tipo, ¿no? Y así es como pues te vas conectando y vas abriéndote camino, ¿no? ¿Encuentras diferencias, por ejemplo, con tus compañeros actores que tienen como tú una formación, es decir, fueron a Limba o alguna otra escuela a estudiar Ajá. teatro, con quizás otros compañeros que se formaron haciendo televisión, teatro, cine? Es como te digo, es muy relativo. O sea, a mí me sucedió, o sea, yo estuve en la Compañía Nacional de Teatro cuando se fundó, ya hace un buen rato también. Estuve 2 años y bueno, en ese momento que estaba formándose la compañía y siempre, o sea, era una de las preguntas que nos hacían, ¿no? ¿Dónde estudiaste? Qué sé yo. Entonces, yo ahí un poco reflexioné eso, ¿no? O sea, había gente de todas las escuelas y había gente de ninguna escuela. O sea, como que, ahora sí que siguiendo el dicho de que es rana donde quiera brinca, ¿no? O sea, en esta carrera en particular, bueno, si te dedicas a algo más académico, con, no sé, otro tipo pero en esta carrera de la actuación, yo creo que puedes venir de muchos lados, ¿no? Puedes venir de escuelas malas, peores, buenas, excelentes, y también está mucho en ti, ¿no? Y de cómo logras capitalizar lo que tantos maestros y bueno, pensemos que en el teatro anterior, pues la escuela de teatro, por ejemplo, la de Limba, no sé si fue la más antigua, porque no quisiera dar datos que no puedo comprobar, pero sí es una escuela donde estudió López Tarso, Silvia Pinal, o sea, son escuelas que ya que estas fueron como sus primeras generaciones de gente que pues ya, o sea, en fin, ya muy mayor, que ya no están con nosotros, pero digamos, o sea, estamos hablando casi de un siglo, ¿no? Entonces, antes la gente que estaba en el medio del teatro, pues no estudiaba, aprendía en las tablas, ¿no? Claro. En las carpas. Sí, al final la práctica en todas las carreras hace mucha diferencia. Y luego eran estas familias de actores como los Solero, como, en fin, tantas familias que hacían sus compañías y se iban de gira y bueno, y así aprendían desde chiquitos, casi que estaban ya subidos arriba de un escenario, ¿no? Mencionabas que siempre todavía tienes nervios al subirte al escenario. ¿Cómo los manejas? O incluso hay quien pensaría, pues porque este masoquismo de si lo sufres, ahí estás todavía. Yo también me lo pregunto. ¿Por qué? Bueno, yo creo que, no sé, o sea, es un poco algo que no sabría del todo responder. O sea, como también dicen, ¿no? El día que ya no tengas nervios, dedícate a otra cosa, ¿no? Es algo que decimos mucho los actores o la gente que está en este medio. Es que es como una especie de cosquilleo, de nervio, de adrenalina, pues yo digo, ¿no? Que somos como adictos a la adrenalina, ¿no? O sea, como que como salto al vacío nos produce un poco de vértigo, pero a la vez es un gran reto, ¿no? Y entonces siempre es querer salir de ese reto y estar ahí, pertenecer. Es algo que, bueno, yo me lo he preguntado muchas veces, ¿no? O sea, ¿qué es esto tal vez de la vocación, ¿no? O sea, es como un poco un misterio, ¿no? O sea, ¿qué te hace estar aquí? ¿Por qué en vez de estar aquí no estás a lo mejor detrás de un escritorio, cómodamente, tomándote un café y sin que tenga eso absolutamente nada de malo, haciendo cuentas, que a lo mejor, pero bueno, esa profesión también debe tener sus riesgos y su fascinación en fin, cada uno como que la vida te va decantando y tú vas buscando eso que te produce pues esa vitalidad. Yo creo que detrás de eso hay como un anhelo de vivir, ¿no? ¿Qué te da a ti, Verónica, ser actriz?
¿Por qué ser actriz? Hablando No de tengo idea. ¿Cómo, Verónica? Pues sí, es que uno finalmente no sabe, o sea, es como... Pero lo disfrutas, hay Sí. algo en esta posibilidad de compartir con el público personajes, historias, emociones. Sí, es como que es una necesidad, digamos, como de contar cuentos, ¿no? De compartir, de es una manera de conocernos, de ver la realidad, de estar vivo, ¿no? O sea, alguien tiene que contar las historias que suceden en este mundo, ¿no? Y que es un poco, yo creo que finalmente los actores somos esos, somos contadores de historias, ¿no? Y entonces también existe que está como, tal vez, como necesidad o anhelo de no ser solo quienes somos, ¿no? Sino también de ser esas otras personas que también podríamos haber sido, que nos habitan de alguna manera, ¿no? Que es algo padrísimo de los actores, ¿no? Porque tienen oportunidad de vivir muchas vidas y de ser muchas cosas distintas que pues la mayoría de nosotros pues no tenemos esas posibilidades. Sí, exacto. El otro día estaba mirando que ahorita han estado repitiendo Rosario Tijeras, que es una historia en la que yo estuve, y que es un personaje que de verdad es insólito, o sea, para mí, ¿no? O sea, desde la persona que yo soy aquí sentada, ¿no? Soy que esa matona que agarra una ametralladora y se echa 15, y yo digo, bueno, qué fuerte. Yo misma lo veo y digo, qué fuerte, ¿no? Pero bueno, a la vez fue muy divertido, ¿no? O sea, de ninguna manera quisiera ser esa persona, y a veces me costaba por eso incluso, porque ¿cómo puede ser esto tan horrible? Pero bueno, ahí va, ahí les va. Porque bueno, también existen esas personas, ¿no? Entonces, pues de lo que se trata un poco esto es de poner el mundo de la ficción ahí sobre la mesa, ¿no? O sea, y de jugar con esas posibilidades de ser, pues, ¿no? En tu historia empiezas en el teatro ha sido algo recurrente a lo largo de tu carrera profesional y luego ¿cómo empiezas a diversificarte en cine, en televisión? ¿Qué oportunidad te llega ahí? No, pues mira, yo mientras estuve en la escuela de teatro, pues hice algún corto, algo, como sabes, pues a veces los directores, debe pasar aquí también, o la gente que está estudiando dirección, en ese entonces el CUEC y así, de pronto iban a la escuela y buscaban actrices o actores para sus cortos de titulación o lo que fuera, y alguna vez participé en alguno, y luego cuando yo salí de la escuela, también estuve un tiempo en el CEA, en la Escuela de Televisa, porque yo quise, pues sí, dije yo también quiero hacer televisión, quiero poder vivir de esto, que es, en fin, un poco siempre también, que es uno de los problemas, ¿no? Que tienes como que combinar tu pues vocación, digámoslo así, también con la necesidad de sobrevivir en este mundo, ¿no? Porque todos necesitamos en un dado punto ganarnos la vida y tenemos una familia o lo que sea, ¿no? Eso me dio la posibilidad de algunos contactos, hice algunas cosas ahí, además de un poco aprender estas diferencias de los modos de actuación de un medio a otro y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que a mí realmente me abrió las puertas fue de la televisión ya más en forma, digamos, fue un casting. Fue el casting de Mirada de Mujer, ¿no? O sea, yo tardé en entrar a la televisión, o sea, ya no... O sea, sí, hice algunas cosas, como te digo, pero así, digamos, como más así en forma de decir, bueno, estoy haciendo un papel padre, de mucho desarrollo, una historia compleja, un personaje complejo, fue prácticamente hasta Mirada de Mujer. Y ahí, pues bueno, entré en esto que en ese entonces había mucha producción en TV Azteca, estuve 20 años en TV Azteca, y hacíamos, no sé, una novela tras otra, ¿no? Bueno, pues sí, se producía mucha ficción. ¿Qué recuerdas de ese casting de Mirada de Mujer? Porque creo que además, pues muchos conocemos Mirada de Mujeres,
pues una de esas telenovelas parteaguas. ¿Cómo te fue llegar al casting, prepararte o proponer este personaje? Pues mira, la verdad es que me ha pasado con otros proyectos así que luego han resultado muy exitosos, pues que uno no tiene, voy a decir algo que no suena muy glamoroso, pero uno no tiene mucha idea. Cuando haces un casting tienes a lo mejor una escena o una situación que te plantean, a veces improvisar, aunque en general te dan una escena, y la haces así, pues lo mejor que puedes y ya te vas a tu casa diciendo, pues seguro no me quedé. O sea, es que el no en esta carrera, sí, claro. El no es lo primero que tienes. ¿Habías hecho castings antes para telenovelas? Yo creo que sí, o no sé, la verdad no recuerdo exacto, supongo que sí, porque también había estado en la primera novela que hice, se llamó Infamia, que fue una novela pues que hice, que estaba Susana Dos Amantes y Julio Alemán, y en fin, esto fue, o sea, ahí tuve un papel pequeño, pero ya era un papel, o sea, no era nada más de la cena está servida, sino... Claro, ya tenía más participación sí, en la historia. O sea, yo había hecho ya esa novela y alguna otra cosa que pues no recuerdo en este momento, ¿no? Y bueno, pues nada, hice ese casting y bueno, y de pronto te quedaste y para quien no recuerde, ¿a quién hiciste en Mirada de Mujer? Yo hice Rosario, que éramos, digamos, Angélica Aragón es definitivamente la protagonista, pero ella pues, tenía dos amigas que luego pues éramos las tres mosqueteras, que eran Margarita Gralia y yo, y luego se integró Paloma Bullrich, que ella era la hermana, se suponía, de María Inés, el personaje que hacía Angélica. Y bueno, pues este personaje Rosario pues tenía una relación de matrimonio increíble con su marido Francisco René Gatica, que lo interpretaba René, y sin embargo, bueno, las cosas se van complicando. Rosario tiene un cáncer de pecho, lo cual era como algo innombrable en esos años. Estoy hablando como el año 97, 1996, ya sé, es que todo ya hace un montón de tiempo, de veras. Y bueno, este era un problema que a la gente le impactaba mucho que se planteara en la televisión, ¿no? Mucha gente se me acercaba a contarme historias, en fin. Entonces eso llamó mucho la atención. Después la pareja sufría una crisis muy fuerte. En fin, ese era un poco de ahí por ahí va la historia de este personaje. Para ti como actriz hubo quizás un antes o un después en términos de este reconocimiento público con Mirada de Mujer, que pues, fue un fenómeno. Sí, hubo un cambio. O sea, yo sí, de repente me acuerdo que cuando acabó Mirada de Mujer fue así como, o sea, sí fue muy fuerte, porque realmente la gente estaba enloquecida con la novela. Entonces, pues nada, sí hubo un cambio en mi carrera, en mi vida, digamos, ¿no? En ese sentido. Digo, la vida sigue, viene un proyecto, otro, qué sé yo, no es que, vaya, no es que me fui de ahí a Hollywood, ni mucho menos, pero sí, sí hubo un cambio, sí de repente era haber hecho algo que la gente todavía recuerda. Y además como, en fin, ahora como todo está en las plataformas, antes era como que te sentabas a ver la novela de las 10 de la noche o las 9 o la hora que fuera, ¿no? Ahora pues todo está en las plataformas todo el tiempo y la gente lo sigue viendo o lo vuelve a ver. Mucha gente ha visto esa novela quién sabe cuántas veces. A veces me dicen, ay, qué bueno que la estoy viendo otra vez. Y o sea, entonces no te vas, ahí sigues, ¿no? Sí, ahora tienen, pues sí, una permanencia distinta, porque antes se transmitía la telenovela y pues cuando la volviera a transmitir la televisora, ¿no? Y ahora está todo el trabajo en las plataformas. Sí, y era como el horario, ¿no? O sea, el horario estelar, Era el horario estelar, claro. Y entonces, me acuerdo, bueno, eso no fue en mi caso, pero yo no estuve en esa novela, pero, por ejemplo, Cuna de Lobos, el capítulo final, pues de pronto separaba la ciudad, ¿no? México, sí. Y ahorita eso ya no existe, pues tengo un poco de nostalgia de esa época, ¿no? Pero bueno, sí, así es. Sí, ha cambiado. ¿Cuál otro de los proyectos en televisión es de tus favoritos o de los que tú recuerdes que hayan, pues quizás sido especiales para ti?
Bueno, otro proyecto que ha sido bastante especial o muy especial también es Soy tu fan. Con Ana Claudia Talancón. Sí, con Ana Claudia, Martín Altomar, bueno, en fin, Juan Pablo Medina. Ese proyecto, pues sí, también te digo cómo me quedé en un casting. Y yo también decía, me dijeron el título, Soy tu fan, y yo decía, Soy tu fan, qué título tan chocante. Bueno, luego resultó un éxito. No soy fan del título, pero voy a hacer el casting. Sí, o sea, como que no sabes, o sea, tienes una escenita, lo haces, pues, ahí va, ahí les vas como una botella lanzada al mar. ¿Y por qué recuerdas con cariño Soy tu fan? Ha sido una historia que nos dejó mucho a todos, ¿no? O sea, para empezar, la volvimos en plena pandemia y la hicimos. Hicieron la película. Hicimos la tercera temporada y la película. Y bueno, fue una historia que también un poco abrió camino. Era en ese momento como que todavía no había iniciado el boom de las series, pero el Canal 11 tuvo esta visión, yo diría, ¿no? De iniciar varias series, y entre ellas Soy tu fan, y era una especie de Friends a la mexicana, ¿no? Como retratar este grupo de amigos jóvenes con sus conflictos, también un poco comparando con Mirada de Mujer, en este sentido también otro tono del que se acostumbraba, un tono muy ligero, muy natural, que es un poco también lo que decían de Mirada de Mujer, que era un tono diferente, ¿no? No era el clásico melodrama, la chica que siempre está peinada, pintada y se despierta en el hospital con la boca roja, ¿no? O sea, sino que, esta diferencia, ¿no? Y en Soy tu fan era un poco lo mismo, es algo, o sea, es una historia contada como muy realista, muy con problemas muy concretos, y, en fin, muchos chavos de ese entonces se vieron reflejados. Y pasó el tiempo y 10 años después, pues querían... Hicimos, creo que si no me equivoco, en la pandemia una especie de live con... Claro, es cierto, sí. Y se conectó muchísima gente y eso también llevó a que Disney decidiera pues hacer una tercera temporada porque seguía habiendo muchísimo interés, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esa es otra de las series que también pues siento que han marcado mi carrera, ¿no? ¿Cómo llegas al cine? Y ya para no ser injusta, quisiera también mencionar La Casa de las Flores, que es un proyecto... ¡Ah, claro! Tú eras la vecina, si me acuerdo bien. Uh-huh. Sí. Como te digo, también llegué por un casting, y un casting que yo también dije, ay... porque me dijeron, haz una vecina chismosa, improvisa, y así cuando te dicen improvisa, dices, ay. Y bueno, y también hacía algo que, y de pronto me quedé, ¿no? O sea, es así como que esa magia de que de repente sucedan las cosas, y como sabes, pues sí, fue un proyecto súper exitoso, y pues a mí mi personaje de Carmelita, hasta a mí me tengo. Es cierto. ¿Cómo fue trabajar con Manolo Caro y todas estas propuestas que tiene, que creo que pues han sido un tanto disruptivas en cierta manera para las series? Pues mira, Manolo Caro es un ser muy maravilloso, muy luminoso, que tiene muy claro lo que quiere, que disfruta mucho su trabajo, que... En fin, creo que todo es ganar cuando uno trabaja con él, ¿no? Que tiene mucha propuesta, mucha imaginación. Así que, pues, bueno, como te digo, o sea, de repente no sabes a dónde te van a llevar los proyectos, ¿no? Entonces, fue también otro proyecto así de mucha... Muy memorable, muy la hermoso. Verdad que sí. Sí, de varias temporadas y luego hubo la película también. Sí, hicimos también la película. Y hablando de películas, al cine, ¿cómo llega pues esa oportunidad? Porque tienes también títulos pues famosísimos y emblemáticos en la historia del cine. Pues mira, pues es un poco lo mismo, o sea, es estar ya dentro del juego.
yo me acuerdo, o sea, digamos que tuve alguna parte, como te contaba hace un rato, tuve alguna participación en cortos estudiantiles y tal. Y luego creo que la primera oportunidad que sí profesional, yo trabajé en un par de cosas con Julián Pastor, que ya tampoco está, que era un gran director, sobre todo de comedia, un actor muy bueno, estuvo en El Lugar Sin Límites y en fin, una serie de películas, ¿no? Y con él hice alguna película, una en particular que se llamó Cómodas Mensualidades, que fue creo que fue la primera, si no me equivoco, la primera película profesional que hice. Pero después, en esa época, había prácticamente solo una representante o directora de casting, que además era un poco lo mismo. Ella, o sea, no estaba tan separado como ahora, en fin, que era Claudia Becker, hija de Lonca Becker, que, en fin, que eran las que manejaban un poco el tema de los repartos para las películas mexicanas, ¿no? Y entonces otra vez me llamaron a hacer un casting. Como ves, yo no es que haya tenido, mi vía de acceso ha sido mi propio trabajo prácticamente, o sea, no, en fin, yo sí no vengo de una familia de actores ni nada, ¿no? Entonces esto sí ha sido mucho picar piedra, como dicen, ¿no? Entonces hice un casting, primero me acuerdo con Alejandro Pelayo, el que le tengo mucho cariño y respeto, para una película que él hizo que se llamó Morir en el Golfo, pero pues yo no me quedé en esa película, hice el casting, no me quedé, yo decía, ¿no? Pero bueno, pasó el tiempo y me llamaron para hacer el casting de Miroslava. Y entonces recuerdo, y todavía cada vez que paso por la casa esa donde hice el casting, que está por cierto aquí bajando en Las Águilas, me acuerdo, ¿no? Hice ese casting que era de una mamá checa, la mamá de Miroslava, que era de origen checo. Y bueno, también lo mismo, llegué a mi casa, estaba sin chamba, triste, deprimida, y de repente te quedaste en el casting. Y fue así, y entonces ese fue un papel muy bonito, donde es esta mujer que hice, que era la mamá de Miroslava, que era pues una mujer checa, tuve que aprender a hablar en checo, una cancioncita en checo, no sé qué, bueno, y me gané un Ariel, o sea, fue una experiencia realmente muy linda. Y eso pues fue ahí, digamos, lo que me abrió un poquito más la puerta, ¿no? ¿Ha habido algún momento, ahorita que mencionabas esta cuestión de encontrar estos proyectos o castings en los que no te quedas, ha habido algún momento en el que has dicho, creo que hasta aquí llegó mi carrera como actriz y me voy a dedicar a hacer otra cosa? ¿O? Pues mira, no me voy a dedicar a otra cosa y estoy haciendo teatro, pero quiero decir que ahora siento que es un momento muy complicado. O sea, en un momento yo, ¿cómo decirlo? Siento que es muy bueno en determinado momento que haya toda esta cantidad de plataformas y opciones, pero a la vez siento que se ha vuelto un mundo muy impersonal. O sea, como que de pronto hay un casting, otra vez la palabra casting ha salido demasiado y me choca, y de pronto lo ves en una plataforma de internet, ¿no? Y dices, bueno, pues cuántas actrices, incluso no solo de México, sino de América Latina, de habla hispana, se habrán presentado para este casting. Y entonces se ha vuelto un mundo no solo muy competido, sino también muy impersonal. O sea, donde ya el decir, bueno, fulanita, que a la que queremos, que ha trabajado en tal proyecto, que es una persona que, bueno, que además de hacerlo bien, es una persona amable, poco conflictiva. O sea, 1000 factores que pueden contribuir en una relación más personal a que te quedes en un proyecto, pues de repente yo me siento que se ha vuelto algo bastante impersonal y entonces, para mí, por lo menos, este último tiempo se ha vuelto difícil en ese sentido. Entonces vuelvo a mi amado teatro y me abrazo al teatro. Al teatro, claro. El teatro ha sido ese compañero durante todos estos años. Sí, exactamente. Y bueno, espero que en algún momento, en fin, nada, que esto siga pero bueno, no solo está el mundo de las plataformas
y todo esto, sino también pues seguimos, ¿no? Haciendo nuestra labor más íntima y más poética y más artística en el teatro, ¿no? ¿Ha habido algún proyecto, película, serie, telenovela a la que hayas llegado sin casting, que te hayan claro, por ejemplo, la que estoy ensayando ahora. Estaba yo justamente, que te contaba hace rato, que estuve en Viena con mi obra unipersonal. Que nos tienes que contar ahorita de ella, desde luego, también. Sí, pero ya, o sea, yo soy muy platicadora, me parece. No, qué bueno, es la idea. Estaba yo paseando por Viena, y de pronto mi celular, Mauricio García Lozano, bueno. Y sí, me invitó a hacer esta obra, que en la que estoy ahora, y claro, por supuesto, muchísimas cosas llegan directamente. Y pues incluso a veces sucede, me ha sucedido un par de veces, que alguien escribe un papel pensando en mí, lo cual es muy hermoso. Bueno, por ejemplo, yo con Marcelino Islas hice 2 películas. La primera fue La Caridad, y la segunda fue Clases de Historia. Entonces, cuando estábamos haciendo, hice otra más, una participación especial, pero bueno, estas 2, cuando estábamos haciendo La Caridad, que fue una película muy especial también, en fin, él en un momento me dijo, te quiero escribir una película. ¡Qué maravilla! Y sí, me escribió Clases de Historia, que es una película muy hermosa, la verdad. Para quienes, yo no he visto esta película, pero dame por favor una idea de qué trata, cuál es tu personaje. Este personaje es una maestra que se llama Miss Vero, que tiene cáncer, está en la escuela y tal, y le toca que una alumna muy conflictiva, muy rebelde, ¿no? Entonces ella, en un momento de descontrol, la niña está con el celular y ella le dice, dame el celular, y la niña no se lo quiere dar, y entonces tienen un pleito donde la maestra se desespera y le da una cachetada. Esto pues desencadena que tenga que renunciar, que tenga que irse, pero la chica, que es Renata Vaca, una actriz que ahora está trabajando mucho, que es una niña muy hermosa y muy talentosa, canta muy bonito, empieza a buscarla, o sea, como que se siente mal, y entonces ellas empiezan a desarrollar una relación, y en un momento se escapan, se van de la ciudad. Miss Vero tiene una vida muy rutinaria, está casada, tiene una vida muy convencional. Y se van, entonces ellas se van a un pueblo, y es un poco como una historia donde, pese a que ella está muriendo, busca, digamos que la luz, ¿no? Busca una nueva vida, busca este último tramo que le queda, vivirlo de una manera mucho más vital, ¿no? Es una película muy linda, que por cierto no sé por qué no está en las plataformas, pero no está. Pues por favor, que esté en las plataformas. Sí, bueno, pero ¿por qué? ¿A qué venía? Ya me hice bolas. Porque habían escrito esta película pensando en ti. Sí, exactamente. Y también, por ejemplo, Mariana Chenillo, cuando hizo, en fin, su película de tesis del CCC, y en otras ocasiones, ¿no? O sea, sí también me ha sucedido. Entonces, no todos son los castings, nomás que luego, pues, estos casos particulares sí han sido por casting. Y hablando de algo que definitivamente no necesitaba casting, está tu monólogo. Ese me hice el casting yo solita. Exacto. Cuéntanos de tu monólogo. Yo tuve oportunidad de verlo. Ya voló por aquí una tapita, pero ahorita la rescatamos. Tuve oportunidad de verlo y, bueno, me parece precioso en muchos sentidos, pero creo que valdrá la pena que tú nos cuentes porque tú lo escribiste, si yo recuerdo bien. Sí, lo escribí, trabajamos juntos con Noé Morales, que él es alguien que ha hecho mucho teatro documental y este tipo de teatro. Entonces, bueno, sí fue partiendo del material que yo fui encontrando y fuimos armándolo ya más, dándole forma teatral, digamos. ¿Por qué te surge esta necesidad o esta idea de contar
pues es tu historia. Sí, es mi historia, la historia, básicamente la historia de mi familia se llama Detrás de mí la noche. Es digamos que mis padres vinieron a América a partir de los acontecimientos que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. Y entonces yo en un momento de mi vida, o sea, personal, tuve la inquietud de querer saber más acerca de ese mundo que ellos habían dejado en Viena, ¿no? Y bueno, fue una búsqueda muy intensa, encontramos muchísimas cosas. Digo encontramos porque José Luis, mi marido, me apoyó mucho en esto. Y bueno, y no solo él, también otras personas. Y de pronto era material muy vivo que iba surgiendo y no sé cómo decirlo, íbamos encontrando cosas y datos, personas que habían muerto en circunstancias dadas, una tía abuela que murió en un campo de concentración, donde había vivido mi padre, un montón de cosas, ¿no? Que habían sucedido en Viena en los años 30. Bueno, digamos que esto ya suena a una distancia de tiempo inimaginable, pero es lo que es. Entonces, cuando ya ese material que yo tenía era tan intenso para mí, tan vívido y tan importante, decidimos ir a Viena, José Luis, mi marido y yo, como a recorrer ese camino, ir a visitar esos lugares. Y fue una visita muy hermosa, bueno. Y ya volviendo a ese viaje, yo dije, bueno, mi lenguaje es el teatro, pues tengo que hacer algo, ¿no? Entonces empezó a surgir la idea de hacer este monólogo. Y bueno, lo hicimos juntos y con Noé y con todo este material que iba surgiendo muy vívido, porque, por ejemplo, encontré a mi familia allá y entonces de repente era decirle a Noé, oye, me llegó esto, lo tenemos que meter en la obra. Y así, o sea, como claro, que las cosas que iban pasando en el exterior las íbamos metiendo en la obra. Y es un monólogo con el que ya llevo más de 5 años, así que pues ha dado. Que ha ido a Europa también. Ha ido a Viena y también ha ido a Argentina, digamos que mis lugares que son Argentina, Viena, México, pues ya ha estado en los 3 lugares. Claro, porque además es una obra que en cierta manera pues construye o reconstruye tu camino y el camino de tu familia, ¿no? Sí, exactamente, es una historia muy personal, a mucha gente le toca esto, muchos venimos de algún lado, ¿no? O sea, como que nuevamente volviendo al tema de la obra de teatro, pues es la misma historia finalmente, no más que en la obra de teatro es muy simbólico, es muy metafórico, y en mi monólogo es contar esta historia ya aterrizada en una historia concreta. Y a partir de ahí, o cómo surge, porque algo que yo mencionaba al inicio es que también eres escritora y tienes este libro que se llama Las larvas, justamente. ¿Cómo vienen las larvas? ¿De dónde viene esta idea de...? Pues mira, todo es un poco, viene de la misma mata, digamos, ¿no? También en este viajar por el pasado, esta inquietud hacia el pasado, hay una historia personal, que es la que cuento en las larvas, que tiene que ver con mi monólogo, pero que es otra historia, definitivamente. Empezó la historia queriendo contar la historia de un hermano que yo tuve, que tuvo un desarrollo intelectual que no se logró porque tuvo una encefalitis, una meningitis y ya no, él tuvo un problema, ¿no? De una discapacidad intelectual. Entonces yo quise contar esta historia para no hacerles el cuento demasiado largo, y primero la quise hacer como obra de teatro, pero de repente me di cuenta que no era una obra de teatro, sino que era una novela. Entonces, pues escribí esta novela, que es una novela que
sucede en un hospital psiquiátrico, que está narrada por un cuidador de un grupo de 4 chicos, entre los cuales está este personaje que se llama Kiki, que era mi hermano, así le decían, que es un personaje de hecho mudo, pero que para mí es el protagonista de la obra, digamos, de la novela. Los 2 protagonistas son Kiki y Aurelio, su cuidador. Y entonces son, bueno, una serie de aventuras que les pasan a ellos en este lugar, y luego se le escapan a Aurelio y cómo él los va buscando y todo lo que va viviendo, ¿no? Entonces, pues escribí esta novela y luego por cuestiones de la vida logré publicarla, entonces estoy muy contenta porque está publicada por Hachette, que es un sello que no tan conocido en México, pero que es un excelente sello editorial. Son los mismos que publican el Larousse y un montón de literatura de todo tipo, ¿no? Las larvas que encuentran en todas las librerías, en venta en línea. Se encuentran en las librerías, por supuesto. A veces es un poco difícil, pero sí se debe encontrar. Y si no, avísenme para que les avise a los de la editorial. Y también se encuentra en línea, está en Amazon. Perfecto, pues no se pierdan Las larvas, por favor, de Verónica Langer. Verónica, ¿cuál de tus películas o cuáles de tus películas nos recomiendas? ¿Cuál dirías? Si quiero, ya nos hablaste de un par, pero si queremos conocer, o si tuvieras, vamos a ponerlo de esta manera, si tuvieras que rescatar 3 de tus películas, ¿cuáles rescatas? No se vale mencionar ninguna que ya nos hayas hablado. Ah, no, bueno, pero es que las que les mencioné son, diría yo. Esas 2 ya están salvadas. Bueno, La Caridad también es una película que me parece que la mencioné, pero muy de costadito. Esa es una película muy, muy, muy fuerte, muy interesante, también difícil de encontrar, que también dirige Marcelino Islas. Luego, pues tuve la oportunidad de trabajar con gente como Cuarón, haciendo un papel pequeño tu mamá también. El tío mamá también. Claro. Y tu mamá también. El crimen del padre Amaro también es otra película que fue en su momento un parteaguas, la película más taquillera, que ya ahorita otras la han superado, además ha pasado muchos años. Pero bueno, pues hay muchas, Novia que te vea, por ejemplo, también es otra película que dice que es muy linda, de Gita Shifter. Pues hay varias. Hay varias. Muy, muy bien. Tenemos una dinámica ya prácticamente para terminar, donde seguramente ya te tocó hacer antes esta dinámica. Yo te compartiré alguna palabra y tú me respondes con otra palabra, o puedes elaborar si quieres elaborar. Ok. Empecemos con actuación. Mi razón, mi vida profesional, mi pasión, diría yo. Teatro. Teatro, la tierra, el origen. Televisión. Diversión. Cine. Cine, pues la permanencia, lo que se construye. Algo de lo que hemos hablado mucho hoy, casting. Con eso se las dejo. No hemos hablado. No, pero también oportunidades. También oportunidad, claro. Algo de lo que no hablamos mucho en realidad, pero creo que valdría la pena tener alguna opinión tuya. ¿Redes sociales? Pues mira, yo llego muy tarde a las redes sociales. Bueno, no es que llegue tarde a las redes sociales, digamos que mi vida ya está bastante avanzada cuando llegan las redes sociales. Yo trato de cultivarlas y creo que son útiles y buenas. Sin embargo, creo que también están un poco sobrevaloradas. No sé, la verdad, me cuesta. Es un fenómeno al que me he sumado con un poco de reticencia, pero tengo mis redes sociales, por cierto, síganme. ¿Cómo te encontramos, Verónica? Sí, pues no sé, nunca me acuerdo muy bien si es Verónica Langer o Vero Langer, cualquiera de las dos, en Instagram, X, que me choca por ese señor, de que no nombro, pero casi no publico, la verdad, en X. Y también en Facebook. Facebook e Instagram principalmente. Sí, Facebook e Instagram principalmente. Entonces, digo que están sobrevaloradas porque
Pues nada, yo veo que desde mi punto de vista no tiene que ver mucho la cantidad de seguidores que te dan un like con el que se va y se compra una entrada y se gasta 250 pesos en el teatro, ¿no? Entonces creo que lo que es triste es que se pierda de repente, que se escoja a la gente por el número de seguidores que tiene. Claro. O sea, digo, no creo que esto pase tanto con mi generación, porque hay actrices de mi generación que ni redes sociales tienen, ¿no? Y siguen activas. Pero bueno, de pronto que un estómago de lavadero valga más que una carrera o en fin, me parece. O sea, hemos llegado de repente a un nivel como de mucha superficialidad, ¿no? Pero bueno, esta es una opinión de viejita. No, para nada. Por cierto, seguramente eso ya te lo preguntaron antes, pero yo tengo curiosidad. ¿Hay algún personaje en estas 5 décadas que no te haya tocado hacer y que quisieras hacer? Pues mira, así hablando un poco, no un personaje, pero por ejemplo nunca he hecho una obra de Shakespeare, sí me gustaría. ¿Cómo? Pues no con tanto teatro. No me ha tocado. Pues, me gustaría. Productores de teatro, aquí hay una gran oportunidad de hacer algo con Verónica. Un par de palabras más o de frases más sobre las cuales quisiera tener pues tu respuesta rápida. ¿Viena? Ay, pues La patria perdida. Detrás de mí la noche. Pues sí, es la búsqueda, es el reencuentro justamente con esa patria perdida, ¿no? O sea, ahora que fui a Viena, la verdad que la recepción fue tan cálida y me fue tan increíble que de pronto sentí, como me decía una persona querida, al fin fue una carta que llegó a su destino. Claro. Es que creo que es como este abrazo, ¿no? A nuestro pasado, a las raíces, porque pues al final todos estamos conformados de estas historias de migración de otros países y... Sí, o sea, somos una especie de patchwork así. Sí. Y luego cuando hago justamente unipersonal y la gente, alguien del público, pues me espera a la salida y me dice, ay, con esto ya me dieron ganas de ponerme a ver el álbum, de preguntarle a mi abuelita, de no sé qué, les digo, háganlo, porque luego la gente se va, ya no está, y uno dice, le hubiera preguntado, le hubiera dicho, ya no sé quién es. Entonces, no sé qué con las ganas, si tienen ganas de hacer esa investigación, háganla. Las dos cosas que no tenemos que perder son la vida y la memoria, ¿no? La memoria creo que es muy importante. Y también voy a tener, ya una vez hago el comercial, aunque falta tiempo, el 30 de octubre voy a tener una función especial de mi monólogo en el Teatro Juárez y un poco el motivo es celebrar estos 50 años de actriz. Ay, pues por favor, a celebrar todos con Verónica sus 50 años como actriz con Detrás de mí la noche. ¿En qué día de octubre? El 30 de octubre. 30 de octubre en el Teatro Benito Juárez. Benito Juárez. Ay, pues por favor, véanla, créanme que nos van a agradecer la recomendación y van a quererle dar un abrazo a su pasado y desde luego a Verónica por esta obra fantástica que yo ya la vi, se la recomiendo muchísimo. Muchas gracias. Verónica, ha sido un placer. Muchas gracias por estar con nosotros en Blue Talks. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Les recuerdo también que encuentran a Verónica en sus redes sociales, principalmente en Facebook e Instagram, como Verónica Langer o Vero Langer. Y por favor, no dejen de seguir las redes sociales de Blua. Déjenos su like, coméntenos, compártanos. Nos dará mucho gusto leer pues dónde se acuerdan de Verónica en alguna película, en alguna serie, en alguna obra de teatro. Suscríbanse a este canal, déjenos su like. Yo soy Carlos Andrés Mendiola, también los espero en mis redes sociales como Carlos Andrés Mendiola o Carlos A. Mendiola. Y bueno, pues nos vemos muy pronto en una nueva Blue Talk donde está la inspiración.